¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del corporativo Nueva Esperanza. Nueva Esperanza, somos 3 clínicas profesionales: Clínica Cuxtal, Clínica La Esperanza y Clínica Santuario. El día de hoy está con nosotros el doctor Gary Rincón, quien está inscrito a Clínica Santuario. Y está con nosotros Víctor Manuel Cenea, quien es el doctor que se encarga de llevar a cabo todos los protocolos de los jóvenes de Clínica La Esperanza. Entonces, pues me da mucho gusto saludarlos, doctores, que estén el día de hoy aquí para hablar y dar a conocer al público qué es lo que hacemos nosotros con cada uno de los pacientes que llegan a estas clínicas profesionales, donde a través de un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, nutriólogos, consejeros profesionales en adicciones y guías espirituales, logramos llevar al paciente a una reestructuración física, mental, espiritual y familiar a través de terapias grupales, terapias individuales, talleres, conferencias, dinámicas y todo lo que se requiera para poderlo llevar a tomar conciencia sobre esta enfermedad que está golpeando su vida día con día, que lo está llevando por caminos equivocados y que en realidad es muy necesario que tomen escuela para resolver todos los conflictos del pasado que los han llevado a vivir como están viviendo el día de hoy. Y para eso, el doctor Cenea, el doctor Gary, quienes están en su consultorio todos los días de estas clínicas, pues ayudan al paciente poco a poco a llevarlos a una desintoxicación. Tratamos de que lleguen lo más desintoxicados posible aquí a clínica. Ya los recibimos más estables, pero al estar aquí, nosotros empezamos a hacer análisis donde vamos a encontrar situaciones que ahorita ellos nos van a platicar. Y vamos a ver que cuando las personas llegan a clínica, pues llegan ya con ciertos malestares. Pueden llegar con hipertensión, diabetes, hígado graso y muchas otras situaciones, ¿no?, que se van presentando aquí, que vamos descubriendo y que a la hora de que la persona deja de tomar, empiezan a brotar todas estas cosas, ¿no? ¿Verdad que sí? Totalmente. Háblame de esto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y felicitarlo por el podcast, una ventana que se abre a todo el público para tener un alcance, y el objetivo primordial y supremo es la educación del paciente y darle tranquilidad a la familia, ¿verdad? Entonces, me alegra mucho estar aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y cayendo en el tema, sí, realmente es un reto que afrontamos de muy buena manera. Todo lo que son las competencias y el trabajo con el cuatrinomio principal, que es el equipo multidisciplinario, para abordar un paciente desde que llega con diferentes patologías, condiciones y adicionado a eso, los trastornos mentales posibles que forman parte del séquito, ¿no?, de la adicción. Nosotros cuando vemos un paciente lo vemos con ese efecto séquito, como con muchas cosas que vienen, y como bien dice usted, el paciente cuando realmente empieza con el internamiento, empiezan varias condiciones a ser un poco más conscientes, que ya estaban, simplemente la adicción como esa parte filosófica, psicológica, que es una manta que duerme, que te adormece, ¿no? Entonces el paciente no es consciente durante este estadio que fuera de clínica. Entonces cuando se le quita, que es el trabajo de nosotros, quitarle la venda, quitarle esa venda de los ojos, empieza a ser consciente de otros males, inclusive físicos. Entonces empezamos a ver pacientes con varias entidades clínicas, casi, o sea, un patrón aquí es todo el daño hepático que hay, sean personas que vengan por dependencia del alcohol, por dependencia de la droga, por consumo de medicamentos, ¿sí?, que realmente son sustancias que pues tienen un metabolismo hepático bastante amplio, un metabolismo renal bastante amplio, que tienen un perfil de cardiotoxicidad y por supuesto que tienen un perfil amplísimo de neurotoxicidad, que ese es el motivo que principalmente lo trae aquí al centro. Sí. Entonces el abordaje consta, así como la fuerza de choque, es el personal terapéutico, es decir, los psicólogos y en este caso el doctor Cenea y mi persona, que aquí hacemos la evaluación integral, el abordaje inicial para determinar ahora sí que cuáles son las condiciones clínicas que llega el paciente. Seguido de eso, pues determinamos el paquete de laboratorio inicial, y si hay algo adicional que nosotros consideremos pertinente, obviamente también se pide.
y determinar cuáles son las posibles indicaciones, sugerencias y un enlace. Realmente nuestra área es un enlace con todas las áreas. Y sí se está haciendo un seguimiento constante de todo lo que es el seguimiento del paciente, conjunto del equipo multidisciplinario. Todos los días en la mañana se hace una reunión, cuáles son los avances y cuáles son las características clínicas que pueden interferir en eso que estás mencionando ahorita, sobre esa junta donde se están estudiando los casos día con día para darnos cuenta realmente cómo se encuentra el paciente, cómo va evolucionando, cómo va caminando en el proceso clínico. Yo creo que es sumamente importante. Y eso, porque a mí me han platicado familias, oye, ¿y qué es lo que hacen cuando ya mi hijo se encuentra aquí en clínica? Yo le digo, mira, yo trato de hacer un trabajo lo más profesional posible. Es decir, si nosotros en los primeros estudios clínicos vemos algo que está brincando, el doctor inmediatamente va a seguir adelante haciendo estudios, porque nosotros queremos descartar cualquier situación de cualquier enfermedad para que él esté lo más óptimo posible dentro de clínica para que pueda tomar una excelente recuperación. Hablabas hace un momento de los trastornos y nos fuimos muy rápido, pero si hacemos un hincapié después de haberlos valorado ustedes al paciente, nos damos cuenta que el siguiente filtro es el psiquiatra, sí, que nos ayuda muchísimo, claro, tanto a ustedes como a los psicólogos, en poder determinar qué tipo de trastorno de personalidad tiene la persona que llegó a clínica a su tratamiento. Es decir, nos encontramos con trastornos antisociales, trastornos límites de la personalidad, trastornos por déficit de atención por hiperactividad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos narcisistas, y ese tipo de trastornos que encontramos en estas personas muchas veces nos impiden a trabajar pronto con el paciente. Es decir, tenemos que estabilizarlos. El psiquiatra tiene que dar medicamentos para ayudarlos a estar bien lo mejor posible, para ser conscientes de todo lo que van a vivir dentro del proceso clínico, para que sean perceptivos y receptivos ante toda la información que se les va a brindar de ustedes, porque ustedes también dan sus conferencias, hablan de los daños hepáticos, hablan de muchas cosas que los jóvenes y las personas que están en el proceso clínico dicen, caray, esto en realidad no creí tener, claro, o que me fuera a pasar, ¿no? Disculpa, lo que pasa es que fíjate que, complementando lo que comenta el doctor Gary, desde que entra, simplemente en el historial, a la hora de hacer la historia clínica, híjole, te empiezas a dar cuenta que, bueno, es que este paciente no nomás viene por adicción, te empiezas a dar cuenta de otros trastornos mentales que pudiera tener, o inclusive diabetes, hipertensión, que él no sabía que él tenía. Así es. ¿Verdad? Entonces, una vez viendo eso, bueno, le damos seguimiento a su presión arterial, a su azúcar, a su dieta, ¿verdad? Poniéndolo en contacto con el nutriólogo, se le avisa, oye, este paciente salió con azúcar alta, tiene sobrepeso, ¿verdad? Vienen de no comer adecuadamente. Claro. Si los que estamos bien a veces ni comemos bien, ¿no? Ahora imagínate ellos. Claro. Que hay ciertas sustancias, 2-3 días sin comer, ¿no? Y no sienten nada. Entonces, como dice el doctor Gary, llegan aquí, se les quita la venda de los ojos y empiezan a flotar otra vez las enfermedades reales que tienen, ¿no? Que ni sabían. Así es. ¿Verdad? Entonces, ya complementando con el psiquiatra, con el psicólogo, ya damos el tratamiento multidisciplinario. Es bien padre porque la mayoría de pacientes no aceptan, ¿no?, la enfermedad. Claro. No acepta. Y una vez que se empieza a dar cuenta, poco a poco, de lo mejor que se va sintiendo, con el apoyo de todos, te agradece. Yo siempre les hago la pregunta, el tiempo que estén aquí, porque hay pacientes que están 3-6 meses, X tiempo, porque tú sabes que esto puede durar años. Sí, claro. Pero cuando se van de aquí, la mayor satisfacción que tenemos como médicos, oye, ¿cómo te vas? ¿Crees que realmente te hacía falta? No, doctor, yo muy agradecido. Yo no me daba cuenta de todo lo que he perdido, lo que estaba perdiendo, empezando por mi salud. Sí, una inconsciencia total, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo, estable, ¿no?
Así es. Y hacerle hincapié de que siga su tratamiento, su seguimiento con su médico familiar, con su médico psiquiatra, con su psicólogo, ¿no? Porque esto no acaba aquí. Claro. Hay que darle seguimiento. Sí. Y de ahí me gustaría seguir en ese orden de ideas, explicarle un poquito a todo el público y sobre todo a los familiares que les sea de utilidad esta información. El doctor Cenea toca un punto que es la conciencia de la enfermedad. La conciencia de la enfermedad no solamente es algo etéreo, tiene un origen también orgánico. Una de las características de las adicciones, no solamente la adicción a sustancias ilegales, sino a cualquier cosa, es un término que se llama anosonoxia, que es que el ser humano pierde la capacidad de introspección. Esa capacidad de introspección lleva al ser humano a negar una condición de la cual depende, esa es la adicción. Entonces, si le sumamos, ahora sí estamos como desmenuzando un poco el tema. Entonces, si aquí esto, ¿en qué varía? Depende de la sustancia. Es decir, todo lo que sea sustancia y son sustancias combinadas nos da una patología dual. Tenemos un trastorno del metabolismo glucosídico, el metabolismo de la insulina, sobre todo en el lóbulo prefrontal, y tenemos una alteración de todo lo que es el sistema de recompensa a nivel cerebral, que está dado principalmente por un cambio de mando. Tenemos un cambio de mando que lo ejerce el núcleo accumbens, que es el relacionado con los hábitos, ¿sí? Con lo consciente, y el mando pasa a los ganglios basales. Entonces tenemos el que rige la conducta impulsiva. Entonces la adicción pasa a ser una dependencia tan grande, con un impulso biológico tan grande, que el ser humano no puede controlarlo. Eso es lo que se le dice en craving. Entonces ese craving es como un paciente diabético, como nosotros en las consultas, ¿verdad? Que mucha gente se le encuentra el paquetito de galleta, el dulcito, el caramelito, y muchos se van a sentir identificados con algún familiar, pero es un caso para hacérselo más gráfico. Es lo mismo que un paciente con una adicción. El paciente niega que tiene una adicción o la minimiza, y el paciente no la puede controlar. ¿Y qué hace para el paciente plantarse y poder seguir consumiendo? Esa negación la lleva el campo social familiar y el campo social laboral en muchos casos, que es enojándose para poner una brecha de acusación porque hay culpabilidad. La poca conciencia que hay, una conciencia que tiene que ver con toda esta parte. Entonces es interesante ver cómo los mecanismos moleculares a nivel cerebral, los mecanismos bioquímicos nos dan una conducta. Entonces esa patología dual, y hablamos del efecto séquito, porque es importante que la gente lo entienda y lo vea así, de que un paciente con una adicción no es solamente la adicción, es todo lo que acompaña a la adicción, ¿sí? No es solamente una persona que consume una sustancia, sino todo el entorno. Entonces aquí nos vamos a otro punto, que son los reflejos condicionados. Y eso depende del entorno cultural, es decir, lo macro. Cuando hablamos de la conferencia, el doctor Cenea, que le explica también a los pacientes, a los familiares, y mi persona también, cuando hablamos un poquito de los reflejos condicionados, para ayudarle a entender del por qué incluso el sistema social influye muchísimo. Los reflejos condicionados, para ponerlo un poco en contexto, lo creó un científico ruso de apellido Pavlov. Como cuando entrenas un animal, tocas una campana, que fue el experimento inicial, ese sonido se relaciona con alimento, es decir, una experiencia positiva. Entonces, si vemos aquí carteles publicitarios por todas partes, vemos una cultura que lleva realmente a la adicción. Entonces la adicción realmente tiene un factor cultural muy grande. Entonces, si uno realmente le pone a una persona una canción que esa persona quizá lo disfrutaba en un bar, inclusive hay estudios, está en la revista de Neuropsiquiatría de los Estados Unidos, este tipo de experimentos. Entonces es muy importante porque es más complejo de lo que se puede abordar. Inclusive cuando hablas de rituales, de ciertos rituales. Sí, de los rituales sociales que te llevan a una persona, por ejemplo, a consumir. El simplemente hecho de ir con ese amigo ya te lleva a consumir. Por eso es muy importante hacer cambio de hábitos y cambio de hábitos totales y radicales. Entonces la educación del paciente que se lleva aquí a cabo en todas las clínicas realmente va encaminado, es como a hollar un poco eso, es como limpiar una herida que, aunque duele, es necesario para lograr esa curación lo más que se pueda, teniendo en cuenta lo profundo que haya calado en lo orgánico una adicción. Así es, nosotros identificamos a muchos pacientes
que por medio de los rituales pues llegan al consumo, ¿no? Es decir, hay pacientes que han acostumbrado a consumir cocaína durante muchos años y lo han hecho con cierta vestimenta, botas, cinto piteado, tejana. Entonces, simple y sencillamente nosotros hablamos con ellos y tratamos de quitar esa vestimenta para que no se encuentre nuevamente con ese ritual. Es decir, ¿sabes qué? Ahora trata de cambiarte o de vestirte con otro tipo de ropa, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Para qué? Para que no llegue ese recuerdo cuando te pones la tejana, cuando te pones el cinto y las botas, y que te lleva a la misma acción que te llevaba antes, ¿no? Así es. Entonces son situaciones que nosotros empezamos a revisar en el paciente, que desde luego lo abordamos pronto para poder ayudarlo a que no se repitan nuevamente esas acciones de adicción. Y como dices tú, es muy complejo, o sea, es multifactorial este problema, hablando desde el orgánico, hablando desde el sistema en donde se desenvolvió, donde creció, las escuelas donde estudió, si es que estudió, la misma relación con la familia, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que revisar y valorar para saber realmente cómo debe de vivir de hoy en adelante. ¿Qué cambios tiene que realizar para poder lograr una recuperación? Así es. Totalmente. La recensión, sí, es muy tan importante que es la familia, ¿no? Yo creo que es algo de lo más importante para nosotros, porque quieras o no, pues ahí fue la escuela, ¿no? Sabemos perfectamente que de la familia viene algo. Y tenemos que buscar, investigar cómo vivió papá, cómo vivió mamá, cómo están los hermanos. Y es donde nos damos cuenta en la historia clínica. Ahí sale a relucir todo eso, ¿no? Y más en la historia clínica psiquiátrica, ¿no? Así que es más detallada. Y, ok, todo empezó. La mayoría empiezan cuando yo abordo a un paciente y quiero saber cómo está, me meto al historial clínico psiquiátrico y me voy al resultado del doctor y me doy cuenta de que el pronóstico es ligado a evolución y digo, por supuesto, wow, hay que ver qué pasa, ¿no? Sí, no es fácil decir, ¿es pronóstico? Bueno, no. Aquí realmente la mayoría son ligados a evolución. Ajá, por el tipo de trastorno con el que encontraron. No nomás es la adicción, insisto, ¿no? No sabía que tenía también TLP, ¿no? También tiene esquizofrénico, alguna otra patología agregada. Así es, como la bipolaridad, en fase de manía. Bueno, todos este tipo de situaciones que abordamos nosotros todos los días y que nos han dado experiencia para poder tratar al paciente, para poderlo ayudar de la mejor forma a reestructurar su vida completamente en el área física, mental, espiritual y familiar. Y sobre todo ayudar a la familia, ¿no? Con pláticas también para que ellos aprendan a vivir con el paciente. Muchas veces llegan los papás y dicen, oye, pues aquí te dejo a mi enfermito. O llegan los hijos y dicen, aquí te dejo a mi papá, ahí te lo encargo. ¿Y qué es lo que hace tu papá? Pues es bien borracho. Todos los días se la pasa borracho, es alcohólico. Le digo, bueno, vamos a revisar y pronto hablaremos con ustedes para saber qué es lo que tiene tu papá. Y resulta que el papá no solamente tiene alcoholismo, sino que el papá también tiene un hígado graso, que es una enfermedad, que tiene hipertensión, que es otra enfermedad, típico, Agustín, que es azúcar, que es otra enfermedad, que hay depresión. Estamos hablando ya de 5 enfermedades, no estamos hablando de una sola. Así ¿Me explico? Y todas las abordamos, ¿eh? Por supuesto, y un punto muy importante que nosotros tenemos en cuenta es la epigenética. ¿Sí? ¿Por qué la epigenética? Háblanos de eso. Sí, la epigenética es la capacidad de lo genético, de la carga genética de traspasar información a través de varias generaciones. Inclusive esto está avalado científicamente con experimentos de personas víctimas de la Segunda Guerra Mundial, tanto de soldados como víctimas legalmente, y en la tercera generación, es decir, los nietos y bisnietos con trastorno depresivo, con ansiedad, con TOC. Entonces, cuando hicieron estudios epigenéticos, se dieron cuenta de que había un ancestro en este linaje que había padecido ciertas cosas, absorbió esa información genética y la pasa a un familiar. Y eso está comprobado inclusive en personas alcohólicas. También. Una persona alcohólica pasa un patrón de consumo a la generación. Es decir, todo lo que hacemos, el cuerpo es como un grandísimo receptor.
todo lo que vamos haciendo, todas las conductas, buenas y malas, que nos hacen ser humanos, también moldean nuestro genoma. Fíjate lo impresionante que es el cuerpo humano y lo maravilloso. Entonces, hay algunas condiciones de estas que tienen un componente genético importante, como el trastorno bipolar. Entonces, tenemos que hacer como esa pequeña investigación, que es la caja de Pandora, como dice el doctor, la historia clínica, donde nosotros podemos abrir mucha información y que es necesario y obligatorio rellenarlo con la mayor carga informativa posible para nosotros tender un puente donde ese paciente pueda caminar de manera un poco más acertada junto con el equipo terapéutico, ¿sí? Y ayudar a entendernos entre todos y lograr, por supuesto, que el familiar lo entienda y que el paciente se entienda. Porque es algo, inclusive hasta bíblico, cuando quiero portarme bien a veces ni siquiera puedo. Es decir, tiene un componente que hay un cry biológico ahí cuando el paciente quiere, cuando incluso hay pacientes que logran identificar el daño y dice, pero es que no puedo, ¿sabes qué? Hay todo mi entorno me apunta y me ha llevado a una adicción, a una conducta disruptiva, a una relación de pareja disruptiva. Hay una natural resistencia al cambio. Hay una resistencia natural del ser humano al fallo. Entonces es importante manejarlo y nosotros manejarlo en ese tono para poder informar a la familia a través de las pláticas, las conferencias, los abordajes individuales que se dan. Es que ya son muchos años viviendo mal. Claro. Entonces claro. Difícilmente de un día para otro puedes vivir bien, hacer cambios importantes en tu vida, ¿no? Por supuesto. Internos, o sea, necesitamos un proceso y dentro de ello también tenemos lo espiritual. Por supuesto. Algo que les ayuda bastante, ¿no? Claro. Que llegue ese despertar espiritual, que llegue ese poder superior, que se agarren de la mano de él, que empiecen a hacer cambios importantes, a valorar su vida, a darse cuenta que le estaban haciendo daño a ese niño interior, cómo lo estaban llenando de drogas, de consumo de alcohol, de daños físicos, psicológicos, y ven al niño y dicen, caray, cuánto daño le estaba haciendo a mi niño interior, no sé, ahí es cuando empieza a darse cuenta uno del daño tan grande que nos estamos causando, ¿no? Sí. Y lo chistoso de esto es que el cuerpo es tan perfecto, como decía el doctor Gary, que te avisa. Sí. Nada más que no hacemos caso, ¿eh? Ay, pues es que siento esto, me siento raro, pero bueno, es normal, dormí mal, ¿no? Y así te la llevas, claro. te la llevas, hasta que explota la enfermedad. ¿No? ¿Sí? Cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Obviamente, si son de adicción, bueno, el que empieza a experimentar, simplemente empieza a sentir ese bienestar, empieza a ingerir más, y ya no se da cuenta, el alcohol lo atrapó. ¿Sí? Claro. Y empieza a eso a tener una repercusión, una dependencia negativa, ¿sí? Porque hay personas que, por ejemplo, yo tengo pacientes, amigos, familiares que se vuelven adictos al gimnasio, ¿no? Hay algo que están tapando, pero la vigorexia. Sí, exacto. Al final el efecto secundario de ir al gym es tener una armonía corporal un poco más estética y la salud física como un efecto secundario de un trastorno, ¿verdad? Pero si todo fuera un trastorno o una adicción de ese tipo, quizás no hubiera la repercusión social tan grande que tenemos. No, claro. El celular, ¿no? Como ahorita. Por supuesto. Nada más que lo importante también es llevarlo como en equilibrio todo, ¿no? Sí, claro. Y de repente el que es adicto. O sea, o se va al gimnasio 4 horas, o se va a las drogas toda la noche, o, ¿sabes? O sea, todas las adicciones, pues, se desbordan, ¿no? Así es. Entonces, vivir en equilibrio, buscar esta cruz del equilibrio de la que hablamos nosotros todo el tiempo dentro del proceso clínico, de buscar esta parte del poder superior, de la espiritualidad, de buscar la familia, de buscar el trabajo, de buscar lo mejor para nosotros, para poder caminar en la vida sin adicciones, pues no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, es poco a poco se puede llegar lejos. Y fíjese que tocó un tema muy importante, el concepto de adicción. Legalmente se considera la adicción a una sustancia, pero hay otras adicciones, como tocamos la parte de la vigorexia, pero hay otras cosas también que sí son dependencia a alguna sustancia, que no necesariamente son una droga como tal, pero por ejemplo a los alimentos, ¿sí? Azúcar. La dependencia al alimento, sobre todo azucarados, te va a llevar por supuesto a un trastorno metabólico. Y la anorexia, la bulimia, sí, que no se considera legalmente como una adicción legalmente, ¿sí? Y te va a llevar a la obesidad, que te va a llevar a múltiples trastornos metabólicos, ¿sí?
desgaste a nivel de articulación, disfunción hepática, pancreática, fallo renal, cardiovascular, a nivel de retina. Los cambios metabólicos a nivel del cerebro son súper importantísimos, que empiezan muy sutiles. Se me olvidó las llaves, mi teléfono, el teléfono lo tengo en la mano, hay que llamar, se me olvidó responder el mensaje. Cambios tan sutiles son importantes, por eso es que la historia clínica va encaminada a buscar el detalle. Entonces, buscar el detalle es importante porque nos permite inclusive predecir, ¿sí? Hacer en regresión lineal de cómo eres, puede uno predecir en un promedio de cuáles pueden ser las repercusiones si no se cumplen las recomendaciones terapéuticas, clínicas, psiquiátricas de un paciente con adicción. Entonces, si no se cumplen, pues es un paciente que va a estar encaminado a una degeneración total, tanto física como intelectualmente, y esos son los daños orgánicos que son irreversibles. Pero la intervención que se da en clínica va encaminada a que un paciente primero se detenga la progresión del daño físico, orgánico, intelectual y psicológico que va anclado a esta parte. Y lo segundo es, ¿qué hacer ya que tengo esto? Porque hay personas que luego que se acostumbraron y normalizaron un patrón de vida, una conducta, que luego que cuando se transforman aquí en clínica, esperanza, santuario, dice, ¿ahora qué hago con este ser humano nuevo? Este ser humano, eso es lo que se enfrentan a la salida. Y eso es lo que seguimos aquí. Sí. ¿Cómo enfrentar a ese nicho? Porque a ese grupo social de donde vengo me va a encauzar otra vez a la adicción. ¿Qué hago con este ser humano que se construyó aquí en clínica? Claro. ¿Qué hacer con eso? Entonces son las herramientas que el equipo terapéutico les da. Lo que mencionaba hace un momentito sobre la parte del ritual, de evitar ciertas conductas, patrones para recaer y lograr que sea un ser humano totalmente independiente y libre. La libertad es un concepto hermoso, no solamente es la libertad física, sino la mayor libertad es la que tiene un ser emocional humano, y espiritual. Es de ser emocionalmente libre, de no depender de alguien o de alguna sustancia para tener un comportamiento racional adaptado a las normas sociales estipuladas según donde se desenvuelve ese ser humano. Así es. Y afortunadamente aquí, no por presumir, pero tenemos unos excelentes psicólogos. Así es. Psicólogas, la verdad. También no necesariamente consejeros espirituales excelentes, la verdad. Sí, bueno, pues hemos tratado de que a través de los años, ya tenemos 22 años trabajando adicciones, ya tenemos pues un equipo muy robusto, un equipo que realmente tiene un gran espíritu de servicio, que ha apoyado a muchísimas personas a salir adelante, a dejar las adicciones. Y hemos visto resultados muy padres, donde siguen viniendo a vernos, a saludarnos, porque realmente encontraron esa libertad, claro, de la que estás hablando tú. Así es, que no es fácil, nada fácil. Es el mayor tesoro que pueden encontrar en un lugar, y la libertad me refiero, hablando del tema de esa libertad tan preciada que es sentirse libre. Porque inclusive en las conferencias que a veces le preparamos le hablamos un poco de la adicción, porque la adicción lleva a una conducta y la conducta es un elemento filosófico que depende de muchos factores sociales sobre todo, ¿verdad? Entonces, viéndolo de ese panorama, ¿cuántas conductas y de cuánto dependes tú? ¿De cuántos anclajes tiene a nivel social? De la mamá, del papá, de los hijos, de los gastos, de las deudas, ¿sí? De lo que yo creo que está bien y está mal. Porque si hay algo la verdad cuando la sometemos a un proceso de rigurosidad debe ser universal. Pero nosotros vivimos de una verdad muy subjetiva y queremos respetar esa verdad subjetiva sobre las verdades universales, que son los valores. La salud es universal. Eso es lo que hace que el médico pueda trabajar en cualquier parte del mundo. Las conductas humanas son universales, que un psicólogo pueda atender pacientes de cualquier parte del mundo. Pero si nos vamos a la parte legal, las leyes no son universales. Hay leyes universales, un conjunto de leyes. Pero hay leyes que son locales, porque rigen un patrón cultural local. Y a entender ese patrón cultural local, ¿de dónde vienes? Vengo del Estado de México, vengo de Los Ángeles, vengo de aquí de Aguascalientes, vengo del sur, porque México es un país bastante diverso. Es un país heterogéneo, no solamente en lo físico, en lo cultural, en la música, y cada quien entiende su propio lenguaje.
¿sí? Y es importante adaptar ese lenguaje a un lenguaje terapéutico. Esa retroalimentación de poner al paciente, entenderlo, para poder darle una solución. Claro que sí. Por ejemplo, desde el punto de vista nutrición, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? Híjole, la verdad es que batallamos en el sentido de que, como comenta el doctor, vienen de diferentes estados de la República o hasta de Estados Unidos y vienen comiendo a veces de manera muy diferente, ¿no? Totalmente. Pero aquí, pues aquí no podemos darle gusto a cada uno. Hacemos el plato de buen comer, en forma generalizada, para que esté bien balanceado, ¿no? Que tenga de todo. Y eso es bien importante, ¿no? Pero el paciente tarda en adaptarse, no creas que a la primera, poco a poco se va dando cuenta, y el estómago tiene, el sistema digestivo tiene memoria, ¿no? Y es importante decirle al público que nos está viendo en este momento que tenemos una nutrióloga que nos ayuda a complementar todos los planes alimenticios de los pacientes y también los planes alimenticios de las personas que llegan con el hígado graso, que llegan con hipertensión, que llegan con la diabetes, que no pueden comer lo mismo que comen los demás. No. Que tenemos que quitar azúcares, que tenemos que quitar grasas, que tenemos que quitar pan, que tenemos que quitar muchas cosas para ciertos pacientes para poderlos estabilizar, ¿verdad? Y se les da seguimiento. Para que su glucosa esté estable. Y todos los días estamos revisando la glucosa, ¿no? De esos pacientes que sabemos perfectamente que tienen azúcar alta, ¿no? Y la presión, que son diabéticos. Y su presión. O sea, estar viendo que estén caminando bien, porque el estar con la presión alta en una terapia grupal, pues no te va a permitir estar bien, ¿verdad? Tener el azúcar alta dentro de una terapia no te lo va a permitir. Entonces, por eso es súper importante que el paciente esté estable, que el doctor lo esté revisando todos los días, en cualquier momento. El doctor sube a clínica, al área de terapia, se está revisando que todos estén bien, platica con ellos, cómo te sientes. Eso es algo sumamente importante. Yo les comento a los psicólogos que es muy importante también que hablen con la familia lo más que puedan. ¿Para qué? Para que se sientan tranquilos, para que sepan que su paciente está trabajando, para que sepan que está cambiando su vida, que está haciendo modificaciones en su estilo de vida, que está reestructurando sus valores, sus principios, su moral, sus costumbres, que el día de hoy ya no lo están bombardeando la culpa, la vergüenza, la ira, el coraje, la frustración, la ira, el resentimiento y todo con lo que ha vivido durante muchos años, que lo tienen viviendo dentro de la adicción. Que el día de hoy estamos depurando todo eso y que lo estamos ayudando a estar libre, a ser libre. Y que la familia se sienta tranquila, que venga también a las sesiones todos los viernes aquí a Clínica La Esperanza, donde les hablamos de cómo debemos de vivir de hoy en adelante con el paciente y cómo lo vamos a ayudar, con ese amor adulto. Muchas veces tenemos que dejar de darles dinero, muchas veces tenemos que quitarles el carro, muchas veces tenemos que hacer cosas que vemos nosotros que eso le perjudica para poder ir a la adicción nuevamente. Entonces, esos rituales, esa forma de estar viviendo o como vivían, se tiene que acabar. Tenemos que hacer cambios importantes. Y los papás tienen que tener nuevamente el control, porque si no tienen el control y se lo vuelven a dar a ellos, pues entonces las cosas no se van a poner bien. Nuestro tratamiento se viene para abajo. Se viene para abajo. Entonces sí es importante, pues todos estos puntos, tratarlos tanto con la familia como con ellos, para que sepan qué es lo que viene saliendo de clínica. Porque saliendo de clínica es cuando se van a enfrentar realmente a la recuperación, estando en su grupo, con su padrino, seguir hablando con su psicólogo, llevar a cabo todas las recomendaciones que nosotros le damos dentro del proceso clínico para que esto funcione. Y esto como en cualquier lado, ¿no? Claro. Tomar conciencia de una enfermedad no es fácil. Digo, cuando a una persona le dicen tienes diabetes, pues de primer impacto dices, pues bueno, ya la tengo, ¿no? Pero sale del consultorio y llega a la tienda como llegaba antes y se toma su coca y su gansito. No lo acepta. Porque ahí estamos viendo que no hay una aceptación. O sea, no porque me hayas dicho que tengo diabetes voy a cambiar mis hábitos de vida y mis hábitos alimenticios, ¿no? Pero conforme va viendo que se van poniendo las cosas mal, entonces es cuando dice, tengo que parar. Tengo que dejar de comer esto y esto. Ya no voy a poder comer igual.
Entonces tengo que empezar con las verduras, con el pollito, con cositas como debe de ser para que se mantenga tu... Se le hace ver las complicaciones que esta te trae. Y muchas veces, aunque se las hagas ver, no lo hacen. Hasta que empiezan a tenerlas. A tenerlas, ¿no? Que sabes que te vamos a tener que amputar. Entonces ahí dicen, ay caray, no, ya voy a dejar de comer todo eso. O sea, ¿por qué llegar hasta ese punto si lo podemos hacer antes? Y dentro de un proceso clínico donde tú estás nada más concentrado en tu recuperación y te estamos ayudando a través de todas estas terapias grupales, individuales, los talleres, las conferencias, y te estamos bombardeando para que aprendas a vivir de una forma diferente, que te integres esos valores que tenías perdidos, reestructures tu vida, cambies tu forma de pensar, porque esto es cognitivo y es conductual. Todo el tiempo estamos trabajando sobre el cambio de conductas y tu forma de pensar, de que veas las cosas de una forma diferente a través de lo agradable que es el paisaje dentro de Clínica Santuario y en Clínica La Esperanza, porque todo te lo tenemos limpio totalmente, el césped bien cortadito, la alberca limpia, todo para que tú puedas vivirlo, puedas disfrutarlo y puedas tener esas ganas saliendo, vivir de esa forma, ¿no? Claro, y fíjese que es importante todos los puntos, porque la salud es todo. Sí. La salud es todo, no solamente la conducta, sino lo que comes. Y pues ahorita hemos trabajado en conjunto con Nutrición para desarrollar las guías, que son normativas para cocina, para la parte nutricional, para lograr una mayor adherencia, un mejor manejo, ¿sabe? De que todo esté lo mejor controlado posible, de que los menús, aparte de que sean saludables, sean apetecibles. Entonces se trata de tener un control solar de eso. Mencionó las áreas verdes, también se trata de mantener una comunicación con todo el personal de mantenimiento y lograr que todo se vea en armonía. Porque la salud es todo, que no se preocupen el paciente, que no se enfoquen de que algo no le pueda gustar, de que algo le pueda ser lesivo inclusive. Entonces es revisar continuamente toda la estructura de la clínica, que todo esté en perfectas condiciones, el agua de la alberca, de que el jacuzzi esté funcional, de que las áreas verdes estén operativas, de que todo realmente esté encaminado a lograr una experiencia visual que sea importante también. Entonces el otro punto, que es la cercanía con el paciente. Muchas veces el paciente está en terapia y en esos espacios nosotros siempre estamos revisando si alguno necesita una orientación médica, una consulta, por muy pequeña que sea. Nosotros alentamos a que no se callen, porque hay pacientes que vienen acostumbrados a guardar síntomas. Al paciente está acostumbrado a dejar que el síntoma, la enfermedad se pase sola. Entonces nosotros le hacemos ver de que el acompañamiento es parte del trabajo que se hace en clínica, y que es necesario, no hace falta que se guarde. O sea, de que haga reposar ese peso con nosotros, de que nosotros nos permita acompañarlo en un proceso, de que no hace falta de que se aguante un dolor, de que no hace falta que sea fuerte, de que se permita inclusive ahora aquí tener el puente con la parte terapéutica, permite ser vulnerable para que su proceso sea más llevadero. Entonces nosotros los acompañamos a que reposen también en nosotros. O sea, de que tus fuerzas que te faltan reposan en nosotros. También es importante, es parte de un proceso terapéutico, de que no se sientan aislados, de que no se sientan de que le falta la consulta médica, de que no se sientan de que no le falta una supervisión, de que le falta un aliado realmente, con una persona con la que puedan desahogarse y decir, oye, sabes que me duele esto, pero esto me duele de hace un año, pero no lo dije por pena, porque mi familia me decía que era mentira, porque minimizaban los síntomas o porque no quería molestar. Entonces le permitimos aquí en clínica nosotros realmente ser un apoyo, ¿sí? Y es importante cuando un médico mantiene por convicción realmente es esa cercanía con un paciente. Es muy importante, lo hace sentir un poco más tranquilo. El paciente puede inclusive varias veces a consulta, aunque sea por dudas, porque para eso estamos nosotros, para responder las dudas tanto del paciente como de los familiares. Siempre cuando hablamos con la familia, siempre hacemos un hincapié en que puede marcar, porque entendemos también la preocupación del entorno familiar para saber de la parte clínica de su paciente o de su familiar, y nosotros para responder y aclarar todas las dudas. Entonces nosotros tratamos de darle solución también a esas dudas, y ya es parte del haber social y de la cultura de clínica, la comunicación constante con la familia. Y eso nos ha dado un buen resultado, de que el familiar siempre se mantenga al tanto de todo lo que respecta al proceso de salud, enfermedad, terapia del paciente.
Así es. Sí. Familiares que ya hablan y, oiga, pues nada más me interesa ver cómo salió de sus laboratorios. Con todo gusto. Salió así. No se preocupe, no salió tan mal. Estamos iniciando ya un tratamiento para esto. Y si salió mal, también decírselo, ¿no? Claro, sí. Es lo común, ¿no? Las dislipidemias, infecciones de vías urinarias, la azúcar alta, que le vamos a dar seguimiento, etcétera, ¿no? Exacto, porque siempre algo muy importante es hablar con la verdad. Hablar de cómo está el paciente y de cómo está trabajando dentro del proceso clínico, porque pues no nos gusta mentir, nos gusta decir lo que es. Y a mí, la verdad es que muchas personas no porque no quieran, como decías tú, sino porque la misma enfermedad, el trastorno no les permite muchas veces poder hacer ese cambio tan importante, ¿verdad? Aparte de que existe esta natural resistencia a un cambio, ellos quieren seguir viviendo como estaban, piensan que así es de la mejor forma como pueden vivir. Entonces yo creo que sí, pues lo que estamos haciendo hasta el día de hoy es importante, creo que es bueno. Muy positivo. Sí, CONASAMA ha estado con nosotros de la mano, ha estado viendo nuestro trabajo y pues lo hemos estado haciendo bien, ¿verdad? Apegados a las reglas del Consejo Estatal contra las Adicciones, a las normas, a todo lo que se necesite para que tu paciente pueda tener una excelente recuperación. Claro que sí, realmente es una grandísima experiencia estar en un proceso terapéutico en un centro como este, donde hay una puesta en práctica tan cercana, tan humana. No puedo comparar realmente con ningún otro centro, pero sé el trabajo que nosotros hacemos, sé la entrega que tiene todo el personal terapéutico, el psiquiatra, todos los psicólogos, el consejero, el personal de contención, todas las personas de limpieza, todo lo que forman parte del haber social dentro del centro, que forman parte de alguna manera de un proceso terapéutico, del personal de cocina, enlace con la parte de nutrición. Entonces nuestra área es una encrucijada donde realmente hay que tender puentes y tratar de ayudar lo más que se pueda a que se logre un proceso óptimo tanto en la parte física, orgánica y clínica, ¿ok? Entonces es un trabajo que es un reto, pero un reto que aceptamos y lo hacemos con todo cariño, con mucho amor, tanto a la profesión que pues deriva del amor al paciente, ¿no? Claro, y yo los he visto a ustedes pues muy entregados en su trabajo y me doy cuenta a través de los chats en WhatsApp que hay momentos en los que ustedes ya no están en clínica por el horario, pero cuando surgen situaciones pronto ven por WhatsApp darles este medicamento o en algunas situaciones se vienen a revisar al paciente. Y eso me da mucho gusto porque habla de una ética muy profesional, habla de el estar al pendiente de esa persona, de ese ser humano que en ese momento puede estar pues teniendo alguna complicación, ¿verdad? Y incluso nuestros veladores por la noche los tenemos cerca de las ventanas para estar viendo que estén durmiendo bien. Cuando las personas llegan de primer ingreso, nos damos cuenta de que llegan mal, con mucha ansiedad, sí, con mucha depresión, con angustia, con situaciones de ese tipo y tratamos de estar vigilando de que estén bien. No, y aparte, ¿verdad? Creo que es importante que sepa la gente que también tenemos nuestros protocolos de urgencia. Sabemos que hacer en una urgencia, ¿no? Médica, ¿no? Claro. Hay el protocolo que se tiene que seguir. Si no está en nuestras manos, pues se tiene que referir el paciente a un hospital, ¿no? Ya claro. Tenemos nuestro directorio que ya saben a dónde se tienen que referir. Así es. Y incluso cuando llegan a la clínica, hay familiares que tienen algún seguro de gastos médicos mayores, no lo dejan listo por cualquier situación, ¿no? Sí, que eso es lo que siempre pedimos para cualquier cosa que llegara a suceder. Es muy raro que lo usemos, pero bueno, ahí estamos. Pero siempre es importante que sepan de que pues hay ese protocolo, claro, porque pues es su paciente, su familiar, claro, es algo preciado para todo ese grupo, claro, de personas y que nos encargan y pues tenemos que nosotros hacer un seguimiento y un manejo cercano con el cariño y amor pues para lograr una recuperación y que llegue mucho mejor de lo que entró a los centros. Exacto. Así es. Y la verdad es que pues me da muchísimo gusto el estar aquí platicando con ustedes, tocando este tema tan importante porque la verdad muy pocas veces lo tomamos y muchas personas quieren saber realmente qué es una clínica profesional, con qué equipo multidisciplinario cuentan, si realmente hay un médico que los esté atendiendo, porque yo he visto que en otros lugares pues le mandan llamar al médico porque no lo tienen, ¿no? Y nada más llega, le dan una pastilla y
y así, Claro. y ahí se quedó el muchacho, ¿no? En algún momento fui yo a un anexo a platicar con el director del anexo. Precisamente estábamos en un patio platicando y de repente un chavo se estaba convulsionando y se estaba mordiendo la lengua. Y rápido, y yo lo primero que hice fue, háblale al doctor. Dice, aquí no hay doctor. Y le metieron una cuchara en la boca, ¿no? Entonces yo digo, caray, ¿esa es la forma de resolver el asunto? Pues no, yo creo que no, ¿verdad? Entonces, pues porque uno ya está acostumbrado que tiene sus doctores en ese espacio tan importante donde puede suceder este tipo de situaciones y nosotros sabemos cómo manejarlo. Entonces, sí también decirle al público que es importante revisar bien el lugar a donde tú vas a llevar a tu hijo para saber cómo lo van a atender. Incluso cuando llegan las personas a pedir informes, nosotros los pasamos con mucho gusto a la clínica, a que conozcan las instalaciones, a que platiquen con alguno de los pacientes y le pregunten cómo te están tratando, cómo estás viviendo tu recuperación, qué estás comiendo, porque eso es lo que a ellos les intriga más, Claro. saber qué es lo que van a comer, cómo los están tratando, si no los golpean, si no les gritan, si no los insultan, si no los castigan, ¿no? Aquí no hay nada de eso, aquí no hay castigos, no hay gritos, no hay golpes, no hay insultos, no hay maltratos, no hay aplicaciones como las hay en otros lugares, y realmente nosotros vemos esta adicción o este alcoholismo como una enfermedad. ¿Cómo es posible que muchos de los pacientes que tenemos vienen golpeados desde la infancia? Incluso papá los golpeó, mamá los golpeó la vida, los golpeó todo el mundo, y llegas a un lugar y te siguen golpeando. Dices, bueno, pues que este es mi futuro, este es es lo que tengo que vivir. Pues no, claro que no. Tú llegando a una clínica de las nuestras, debes de saber que aquí se te va a tratar como un ser humano, te vamos a dar amor, calor, de hogar, te vamos a ayudar a reestructurar tu vida, vamos a quitar esos daños que te hicieron en tu infancia, ese dolor, esas culpas, esas vergüenzas, esas iras, esa frustración. Y todo lo que se encuentra dentro de ti, ese cúmulo de emociones con las que has vivido durante muchos años y que te llevan al consumo de la sustancia. Y que poco a poquito el iceberg va creciendo y sigues consumiendo y sigues haciéndote daño y no hay fin. En la literatura de Alcohólicos Anónimos dice que una es demasiado y 1000 no son suficientes. O sea, no tiene fin el consumo de la sustancia. Nunca vas a poder decir, ya me cansé, ya me harté. Quieres más todos los días. Tanto sea alcohol, cocaína, marihuana o cualquier tipo de psicotrópico, ¿no? Entonces, pues ¿cuántas personas no llegan el día de hoy con el consumo de clonazepam, de ribotril, sí, pero si hablamos de la farmacodependencia, ¿no? O sea, que lo vemos como un medicamento. Claro. Y que en realidad es una droga el día de hoy, porque son 20 gotitas las que están tomando las personas. Sí, de hecho muchos inician así, con tratamiento médico. Sí. Clonazepam, por ejemplo, por poner un ejemplo. Muchos se automedican. Adiós doctor, y se siguen automedicando, y así inician, lastimosamente. ¿Cuántos casos no he visto yo a través de los años que llegan así y que llegan con unas depresiones muy profundas, muy severas, donde las personas llegan llorando en llanto abierto y sabemos perfectamente que es una depresión, ¿verdad? Sí. Y que tenemos que empezar a tratar y que el psiquiatra la tiene que revisar y que la tiene que valorar y que ustedes le dan un seguimiento, la están revisando todos los días, valorando. O sea, es muy importante que el lugar donde tú quieres llevar a tu hijo tenga un equipo multidisciplinario muy bueno que le pueda ayudar a cambiar su vida. Inclusive aquí, perdón, hasta que tocaste el tema de que fuiste al anexo y que viste convulsionar a un paciente. Inclusive aquí les damos curso de primeros auxilios a nuestras contenciones. Claro. Es importante que sepan por lo menos lo básico, ¿no? Desde la toma de signos vitales hasta saber cómo abordar una crisis convulsiva, por ejemplo. Así es. Sí, los simulacros. Una herida, un golpe, etcétera. Los simulacros son importantes que se le dan al personal. Inclusive se le da el simulacro de evento convulsivo incluso a los psicólogos. Porque pues si están en terapia, en plena terapia y un paciente convulsiona, pues por lo menos mientras que llega el personal médico, que pues hagan los primeros auxilios de lo que habla el doctor Ceneda. Familias, estamos aquí para servirles. Clínica Santuario, Clínica Cuxtal y Clínica La Esperanza. Que ustedes sepan que contamos con un equipo multidisciplinario, que tenemos médicos
muy experimentados en el área de las adicciones, de los trastornos de personalidad, para poderos ayudar a reestructurar su vida completamente, para que haya un cambio, para que ustedes como familia puedan vivir con un ser humano, con un familiar, de una forma completamente diferente. Sí se puede, y nosotros con mucho gusto les recomendamos estas clínicas para que traigan a su familiar, lo acerquen con nosotros y verán que va a haber cambios importantes en su recuperación. Muchas gracias, realmente. ¿Con qué te despides? Bueno, un mensaje es, sobre todo a la familia, mucha tranquilidad. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, lo hacemos con mucho amor al paciente, es parte del amor al prójimo. Y claro, la confianza también en nosotros, y pues tratamos de dar el 100%. El 100% no, el 200%, que es importante. El 100% es para la gente y el otro 100% para Dios, siendo agradecido de que la gente, la familia ponga a una persona tan preciada en nuestras manos y lo aceptamos con el valor que para ellos tienen. Entonces, de entregarlo lo mejor que se pueda. Sí. ¿En qué te despides? Yo agradecerte, Agustín, que tú realmente has sido el pilar de estas clínicas. Gracias. Esa es la verdad. Y que no quitas el dedo de renglón, ¿no? Eso de que le sigas dando seguimiento desde que empezaste. Y yo sé lo que has batallado, pero mira, ahora creo que tienes un gran equipo. Va funcionando muy bien la clínica, y que sepa la gente que aquí estamos, que no nos rajamos, y que cuentan realmente con un equipo profesional, porque es bien importante lo que dices. Desafortunadamente sigue habiendo muchos anexos, lamentablemente, que realmente no sirven de nada, con todo respeto lo digo. A lo mejor algunos sí, pero la mayoría, pues te digo porque hemos tenido varios casos donde maltrato, no comen, no les funciona. Claro. Y realmente es una clínica de rehabilitación muy profesional. Ustedes pueden ver las imágenes que tenemos aquí a mis espaldas. Estas son las instalaciones de Clínica La Esperanza. Por ahí también ya pasaron imágenes de Clínica Santuario, la alimentación, los espacios, los jardines, la vegetación, todo lo que tenemos, tratamos de cuidarlo mucho, de que ellos tengan una excelente vista, tengan un excelente espacio, que se sientan en armonía, que respiren aire puro, que se concentren en la yoga, que se concentren en el gimnasio, que se concentren en todas las actividades que tenemos para que ellos puedan reestructurar su vida. Los caballos, los fines de semana, todo lo que realizamos para que el paciente se sienta bien, se sienta contento, se sienta a gusto, y pues bueno, le den esos ánimos para poder hacer cambios importantes en su vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima.